Hola, bienvenidos a nuestro capítulo 19. Hoy vamos a hablar de la evolución en la toma de decisiones. Este capítulo de Psychomanagement, continua innovación, control, crecimiento y optimización, vamos a entender un poquito cómo evolucionan las compañías en el paso del tiempo. Pero qué decisiones deberíamos tomar nosotros para ir un poquito más rápido, ser mucho más eficientes y más competitivos en el mercado. Entonces arranquemos y miremos una gráfica clarísima. Todo nace en una idea. Yo tengo la idea, pero después de la idea empiezo una etapa de infancia y empiezo a caminar y empiezo a subir. Después voy a una juventud y es la etapa donde estoy ya caminando más rápido, siendo más competente en lo que hago. Voy a una edad de adultez, llego a una edad de madurez y cuando llego a la edad de madurez tengo dos caminos. Una, voy a ser perpetuo y voy a durar durante toda la vida. O dos, voy a tener un declive. Todo nace, se reproduce, se vuelve maduro y empieza el declive. Depende de uno poderlo hacer perdurable en el tiempo. Entonces vamos a la primera etapa y la primera etapa es la infancia. Y siempre, en todo empresario, en todo directivo, siempre está el instinto. Y el instinto nunca va a desaparecer. Por eso es que el instinto es tan importante en las decisiones estratégicas. Y ese instinto pues empieza uno a apoyarlo en el manejo de la información para tomar las decisiones. Y primero, ¿con qué nacemos? Con Excel. O sea, sin duda Excel es la ayuda básica para poder tomar decisiones y poder empezar a tomar datos que ayuden a ser escalables en las decisiones que tomamos. ¿Ok? Del Excel, ¿cuál es la primera decisión que siempre tomamos? Un software contable. Y cuando ya tenemos el software contable, ya empezamos a caminar y llegamos a nuestra etapa de juventud. Y en esa etapa de juventud, ¿qué sigue siendo clave? El instinto. Es que el instinto es transversal. Pero ahí decidimos, oiga, este sistema contable ya se me queda cortico, este sistema contable no me da la información clave para tomar las decisiones, y es cuando tomamos la decisión y nos lanzamos a un ERP. Recordemos todos que el ERP es sencillamente no solamente el módulo contable, sino que tiene una cantidad de módulos que se integran en su data, y es por eso que nos empieza a entregar datos estructurados. Y esto es magia. Cuando uno ya empieza a tener datos estructurados para tomar decisiones, con toda seguridad sus decisiones van a ser más sostenibles en el tiempo. Y además empezamos a evolucionar y decimos, hombre, en este ERP yo no tengo ciertas herramientas y empezamos a tomar una de dos opciones. O desarrollos personalizados, desarrollos a la medida, que lo hacemos con equipos internos o con equipos tercerizados, o plataformas que ya existen en el mercado y que nos complementan el ERP. Entonces, ya dijimos, tenemos datos estructurados en esta etapa y hay algo clave. Y es cuando empezamos a ser súper objetivos con las buenas prácticas de talentos. Y cuando estamos hablando de buenas prácticas de talento, arranca desde el perfil, procesos de cómo lo seleccionamos, cómo lo contratamos, cómo escogemos más asertivamente para que nuestro desarrollo sea más eficiente en el tiempo, pero además, cómo controlamos sus cargas laborales, sus manuales de funciones, cómo evaluamos su desempeño, cómo los formamos y tenemos toda una plataforma de bienestar detrás que ayuda a que el colaborador sea mucho más feliz. Súper, pasamos esa etapa y nos metemos en la etapa de la adultez. En la etapa de adultez, ¿qué sigue siendo esencial? El instinto básico. ¿Qué tenemos ya que venimos de las etapas anteriores? Los datos estructurados y las buenas prácticas de talento. Y empezamos a jugar con APIs y empezamos a integrar información entre las diferentes plataformas. La plataforma que contratamos de talento humano, la plataforma que contratamos de producción, el ERP que ya tenemos. En fin, empezamos a integrar todo con APIs y a hacer mucho más eficiente la información. Y es cuando también empezamos a decir, oiga, todos nuestros documentos deberían estar almacenados de forma eficiente y no en un archivo físico que me cuesta un montón encontrar lo que hago. Oiga, ¿para qué hago para tareas repetitivas que me los puede hacer un software desde que llega el documento y me automatiza el flujo y me garantiza la calidad? Y cómo autoindexo esa data que para después poder consumir esa información. Entonces por eso aparecen plataformas de SM como DocuWare, como por ejemplo, que ayuda a ser mucho más eficiente en los procesos. Pero aquí nacen dos cosas y aparecen dos cosas en el tablero. Y las dos cosas que aparecen en el tablero es una, reinvención. Porque aquí ya empezamos a tener retos de el mercado cambió, cambie, transfórmese, mejore su producto,
llévelo hacia otro tipo de mercados o llévelo hacia otro tipo de evolución y de innovación en su producto. Y ahí es cuando la ambidestreza coge un protagonismo clave. Pero sin esos datos estructurados y sin datos del mercado que empecemos a combinar, las decisiones son ineficientes porque se dedican a ser solamente de instinto. Y recordemos que el instinto es clave, pero el instinto se complementa cuando tengo datos para tomar decisiones. Y aparece algo clave, que son las buenas prácticas estratégicas. No muchas veces hace estrategias del principio, pero normalmente cuando ya se ve la necesidad de la estrategia es en esta etapa de adultez. Es cuando uno empieza a decir, oiga, tengo que mirar el mercado. Oiga, tengo que mirar qué va a pasar en el tiempo y a lo que me voy a enfrentar este año. Oiga, cuáles son los jugadores claves del mercado con los que voy a competir. Cuáles son mis proveedores, cuáles son mis aliados. Y lo que hemos hablado en todos los capítulos anteriores, cuando hablábamos de las 5 estructuras, de las 7 palancas, en fin, toda esa información que tenemos en los otros capítulos de Psychomanagement, ya empieza a hacer sentido estarlo haciendo año a año. Tener tableros de medición, de tener una estrategia que estemos siguiendo, ya hace demasiado sentido. Todo atado a una cultura. Ok, entonces cuando ya tenemos buenas prácticas, buenos talentos, reinvención, ambidestreza, llegamos a la etapa de madurez. Y en esa etapa de madurez sigue siendo esencial el instinto de todo directivo. Pero además del instinto directivo, si queremos ser competitivos y no irnos para el declive, sino irnos para la perennidad o para la perpetuidad, tenemos que trabajar con buenas prácticas de datos. Y las buenas prácticas de datos además tienen diferentes dimensiones. El análisis básico, que es cuando nacemos y hacemos Exceles y hacemos informes que se piden y tenemos la data y por allá la organizamos y hacemos tablas dinámicas y hacemos gráficos y presentamos una cantidad de cosas, maravilloso. Pero ese análisis básico tiene que evolucionar y evolucionar hacia analítica descriptiva, analítica diagnóstica, analítica predictiva, analítica prescriptiva y analítica cognitiva, que no es otra cosa que inteligencia artificial. Y cuando jugamos con esos 5 escenarios es cuando nuestra organización de verdad empieza a crecer a través de productividad con impacto directo al negocio. Pero ahí nació algo esencial, y es que cuando vos ya tenés una compañía madura, ya hay una inercia. Cuando revolvemos esa inercia que nos permite una sostenibilidad en el mercado, pero empezamos a hacer ambidestreza, utilizando los datos para hacer la innovación de nuestra transformación y de nuestro crecimiento permanente, hombre, es cuando las organizaciones se vuelven sostenibles. Entonces, aquí quiero hacer un resumen general. Y vamos a repasar todas esas etapas. Nacemos en una idea, entramos en la infancia, y en la infancia, para todo el análisis de información y toma de decisiones, utilizamos Excel y utilizamos un sistema contable. Después entramos a la juventud y es cuando empezamos a invertir en un ERP, en desarrollos personalizados, en plataformas que ya existen en el mercado. Pero ahí empieza a nacer algo básico, esencial y mágico, que son los datos estructurados. Sin esos datos estructurados va a ser muy difícil tener una inteligencia artificial futura que nos entregue información confiable, que al final es Machine Learning en los procesos. Y empezamos a trabajar con buenas prácticas de talento. Llegamos a la edad de adultez y cuando ya la empresa está adulta, metemos herramientas de SM, metemos herramientas de APIs que empieza a integrar informaciones, pero nace otra cosa y es la necesidad permanente de lo que nos exige el mercado, que es la reinvención y mucha ambidestreza en la gestión gerencial. Y la clave de poder administrar todo este mapa que llevamos hasta aquí son las buenas prácticas estratégicas. Y ahí llegamos a la etapa madura. Y si en la etapa madura, que ya tenemos una inercia del mercado, no le metemos buenas prácticas de datos y no utilizamos esa analítica, va a ser muy difícil la competitividad y nos vamos a ir para el declive. En cambio, si lo usamos, pues va a ser diferencial y nos va a llevar a una posición eterna demasiado positiva. Pero aquí que hay algo clave y es, recordemos siempre que el instinto es transversal. Y cuando miramos todo lo que nos está diciendo todas estas diferentes etapas y la información que nos está dando, lo más importante de esto son las tomas de decisiones que se tomaron a través del instinto, pero cuando son argumentadas
a través del uso de los datos efectivos, a través de los talentos eficientes y gobernados por una estrategia, vamos a estar siendo cada vez más competitivos. Excelente resumen de todo lo que enfrenta el empresario a través del tiempo. Y recuerden siempre que depende solamente de cada directivo cuando quiere empezar a tomar decisiones argumentadas. Si en la etapa de infancia, en la etapa de juventud, o va a esperar hasta la etapa de madurez para tomarlas. No te perdás el capítulo 20, donde vamos a estar hablando cada una de esas analíticas que vemos ya en la etapa de productividad con impacto directo al negocio, cómo generar valor a través de cada uno de los tipos de analíticas. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Con eso te avisaremos cada vez que tengamos un capítulo. No te lo pierdas.